Hermanos, buenos días, Dios les bendiga, espero y se encuentren muy bien esta mañana. Vamos a hacer el devocional en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan que hemos estado escudriñando esta semana. Esta mañana me siento muy contento, Dios ha hablado a mi vida de una manera muy poderosa en este capítulo y vamos a hacer una oración para que Dios conmueva nuestros corazones y nos hable cada mañana. Cada mañana son nuevas sus bendiciones, ¿verdad? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú estés morando en nuestros corazones, Señor, que tú nos guíes, nos lleves con bien, Señor, donde quiera que nosotros vayamos, Señor, y que tu santa palabra, Señor, no falte. Bendice esta tu casa, Señor, donde tú siempre serás bienvenido, Señor. Bendice esta familia, Señor, y bendice a mis hermanos, Señor, que a través de este devocional, Señor, sus corazones sean transformados, Señor, y tú puedas hablar a nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a dar lectura al capítulo 11 y vamos a poner mucha atención porque es de mucha bendición. Amén. Juan, capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron:
¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Jesús le dijo: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: «Lázaro, ven fuera». Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: «Desatadle y dejadle ir». Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: «¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación». Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: «Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca». Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: «¿Qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta?». Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Bien, mis hermanos, yo me quedo en esta ocasión. El Señor habló a mi vida por medio del versículo 1 hasta el versículo 44. Es una historia muy completa, una historia en la cual en el versículo 5 dice: «Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro». ¿Qué me quiere decir esto? Que eran amigos muy cercanos. La historia de la palabra de Dios también nos habla de que anteriormente ya habían tenido una conexión más profunda. Ellos le amaban, nuestro Señor Jesucristo le amaba profundamente, ¿vale? Y también me habla de la fe de ellos tres. Ellos ya creían en nuestro Señor Jesucristo. Incluso vamos a encontrar en el versículo 20, 21, donde Marta sale corriendo a encontrarle y abraza a Jesús y le dice que pues Lázaro ya falleció. También habla de María, donde también hace lo mismo y le dice que si hubiera estado acá, él no hubiera padecido, ¿no? Y ellos y nuestro Señor Jesucristo se conmueve en su corazón y dice: «Vamos a hacer algo con él. La obra del Señor va a obrar en su vida, Él va a estar con nosotros, y tengan fe, tengan fe». También aquí hay un versículo que a mí me conmovió mucho y les quiero compartir que es el versículo más corto de la Biblia. No hay otro. El versículo más corto de la Biblia, pero también el más profundo. Y es el versículo 35, donde dice que Jesús lloró. Jesús lloró, y eso nos habla de la humanidad, de un corazón, de un sentimiento que Jesús tenía, al igual que nosotros. Él es Dios encarnado, pero también fue humano. También vivió y experimentó
el dolor, el amor, el celo, las angustias que nosotros podemos llegar a tener, las necesidades que podemos llegar a tener, el hambre. Sabemos mucho del ayuno de Él, pero Él fue humano. Y todo lo que Él padeció, nosotros podemos llegar a padecer. Y Él nos entiende de esta manera. Por eso nos sentimos muy contentos cuando vamos a la presencia de Dios, porque podemos saber que Él sabe lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, lo que nosotros necesitamos o estamos padeciendo. Es un versículo muy bonito. También habla de la fortaleza de dos mujeres. Habla de la fortaleza de dos mujeres en su fe que ellas tenían completamente, y ellas incluso contestaron, dice: yo sé que va a resucitar en el día postrero Lázaro, ¿no? Aquí lo vemos en el versículo 25. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que cree, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ahí es donde le contestaron: sí, nosotros creemos en esto. Y en verdad hizo un gran milagro. Lázaro fue resucitado. Otra de las preguntas dice: ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida? ¿Cómo puedo aplicar en mi vida la historia de Jesús, la historia de sus 3 mejores amigos? Bueno, yo anoté que el capítulo me llama a ver quién soy yo como discípulo, o quién puedo llegar a ser. ¿Por qué? Porque también notamos que en el versículo 11 nos habla Jesús y dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús les decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablándolo del reposar del sueño. Jesús entonces les dijo claramente que Lázaro ya había muerto. Y me logro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamando Dídimo a sus discípulos: vamos también vosotros para que muramos con él. Estos versículos nos hablan de una falta de madurez todavía en sus discípulos. Ellos estaban comenzando, así como muchos de nosotros estamos comenzando, pero hablan también de una falta de atención como discípulos que somos. Ahí es donde nosotros podemos aplicarlos a nuestra vida, poner más atención cuando Dios nos esté hablando. En el caso del devocional, darle su tiempo al devocional, darle su oración, ponernos a los pies de Cristo, y no quedarnos solo con un versículo, sino si podemos abrazar más del capítulo, hagámoslo, no tengamos miedo. Y anotemos lo que tengamos que anotar. No forzosamente tenemos que respetar una sola hoja de la libreta, sino lo que Dios quiera hablar en nuestra vida, vamos a anotarlo, y va a ser de mucha bendición en nuestra vida. También nos habla de 2 mujeres con una firmeza en la fe. También podemos llegar a ser ellos, así podemos aplicarlo en nuestra vida. Podemos identificarnos con ellas, de que a pesar de que un hermano había fallecido, se conmovieron a ver a Jesús, salieron, lo saludaron y todo, y creyeron en Él, y siguieron creyendo en Él a pesar de la situación que estaban viviendo. Hablan de una madurez muy, muy buena, muy profunda, de una fe muy fuerte en ellas, ¿no? Y también hay otro grupo de personas en las cuales en su conciencia le reprochan a nuestro Señor Jesucristo, donde dice: si hubiera estado Él aquí a tiempo, si hubiera llegado Él a tiempo, Lázaro no habría muerto, ¿no? Eso lo podemos encontrar en el versículo 36 y 37. Después de que Jesús lloró, es donde ellos le llegan a reclamar esto en su mente, pero Jesús siempre llega a tiempo. Nuestro Señor Jesucristo siempre llega a tiempo, amén. Y lo estamos viendo en el pasaje. Lázaro fue resucitado, y muchos de los que ahí en ese momento pensaron y hablaron,
pues se terminaron convirtiendo, creyendo en el Señor Jesucristo, ¿no? Porque Dios así obra de muchas maneras. Va a haber situaciones en las que a lo mejor tengamos circunstancias fuertes, pero Dios siempre llega a tiempo. Él nunca nos ha decepcionado. Amén. Bueno, mis hermanos, les agradezco el estar aquí conectados en esta mañana, el estar aquí escuchándonos. Espero y Dios hable a sus vidas cada mañana, y busquen de Él. No se abstengan de su amor, no digan me quedo con esto poquito, no, vayamos más allá. De una manera fuerte, poderosa, vamos a ser utilizados del Señor. Tengan fe y firmeza en Él. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, en el nombre de Jesús, gracias Padre Santo por tu palabra. Me despido de mis hermanos, Señor, que ellos sean de bendición en esta semana para sus familias, Señor, para su día a día, para su trabajo y sus labores cotidianas, Señor. Bendíceles, llénales de bien, Señor, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.